desesperado. Si tengo lazo cayudes estoy más asegurado, siempre me encuentro arrechado, porque no tengo dinero y prefiero estar soltero y no mal acompañado. Me gusta andar por sendero, otro nadie atrajinado, por eso estoy preparado, para que Dios me proteja, que me dé para una vieja en el llano y con ganado. En el llano y con ganado, no tengo mala intención, y para su información todavía no me he casado, yo vivo despreocupado y apriéndase la lesión. Si alguna está interesada, le voy a tirar un dato. Pienso firmar un contrato con viudas y divorciadas, pero que estén preparadas cuando les llegue el momento, porque yo no como cuento y tampoco creo en nada. Si no afloja la manzana, vivo feliz y contento. Vivo feliz y contento, cuñado. Soy reacio al matrimonio, me gusta la besucona, pero si no tienen money que se la lleve el demonio, que pidan a San Antonio un hombre sentimental, porque yo nací sin real y sin ningún patrimonio, como no sufro de insomnio, yo no me pienso casar. Víctor Luque, probablemente tengas la riqueza musical, o una de las más importantes, no digo de Asturias, ni de España, sino de Europa o del mundo. ¿Y por qué decides venir a retirarte, a pensar y a reflexionar a Borines? Porque varias razones. Primero, eché un vistazo alrededor, el paisaje. Sí. Y hay una razón, que yo me gusta mucho ya tocar la guitarra en casa y ver muchas películas, me gusta mucho el cine, me gustan mucho los conciertos que tengo grabados, conciertos para ver y escuchar, y tengo una gran colección que todavía no he terminado. Entonces eso lo hago de noche, y si lo hago en un piso de Oviedo, pues tengo a la policía allí en más o menos 5 o 6 minutos. No te ibas a llevar bien con los Entonces necios. ¿por qué? Porque mi vida la música ha sido siempre nocturna. Siempre he estado, por ejemplo, en todos los sitios que estaba, se tocaba de noche. O sea, me acuerdo, la época madrileña para mí fue la más bonita, la época madrileña de 75, 76, 77, por ahí que vivía en Madrid. Y fui, claro, el problema de que vives en Oviedo, en Gijón, o que fuera de... El problema es que a mí me conocían en Oviedo, me conocían en Gijón, porque toqué mucho en Cimadevilla, cuando Cimadevilla era Cimadevilla. Te hablo de esto del año 71. En Cimadevilla había, yo me di a conocer más allí que en Oviedo, porque era verano, era el principio de marzo, había 9 locales en Cimadevilla con música en vivo. Que eso yo creo que ni en Madrid existió en tan poco espacio de tiempo. Había flamenco, había del otro. Yo mis recuerdos de Cimadevilla pues son estupendos, porque incluso, claro, ¿qué pasaba? Que agosto se llenaba de gente de Oviedo que venían a la playa, no sé qué. Entonces yo fui allí un poco y eso fue el año exactamente 71, hace medio siglo o un poco más. ¿Qué canción tienes de aquella época, Víctor? Curiosamente, yo ya tocaba ya hacía cosas instrumentales, pero yo me acuerdo, sí, de canción sudamericana, lo que llamaban, aquí se llama sudamericana, que se llama latinoamericana, como quieras, eso no importa cómo se llame. Y yo me acuerdo, yo había vivido en Uruguay, que es un país de los menos conocidos, y tenía unos recuerdos, y traje muchas canciones de Alfredo Zitarrosa, porque había vivido en la bohemia uruguaya, y entonces esas canciones pues gustaron porque además eran desconocidas. ¿Un ejemplo que nos puedas ofrecer ahora? Milonga para una niña, de Alfredo Zitarrosa, El que ha vivido penando por causa de un mal amor no tiene nada mejor que cantar y ir pensando, y si anduvo calculando qué culpa pudo tener, cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer.
Bravo. ¿Cuándo sales de Oviedo? ¿Cuándo estás buscas? No, yo salí por mi cuenta. Esa fue una cosa que mi madre después echó. Siempre me decía, ¿para qué te habré dejado ir a Inglaterra? Y convencí a mi madre y allá por el mes de mayo del 55 fuimos a lo que se llamaba campos de trabajo de agricultura en Inglaterra, que eso se hacía a través de sociedades que iban chicos y chicas a recoger la fresa, sobre todo la estación de la fresa, y más y tal. Y mi madre me mandó para 2 meses y tardé 1 año y más en volver. Y allí me quedé en Inglaterra. Me gustaba mucho. El Londres de aquella época era maravilloso, no tiene nada que ver con el de ahora, de hace años. El Londres era maravilloso. Fui en agosto a pasar el agosto en Londres y entré fregando platos. ¿Y también estabas compatibilizándolo con la música o no? No, yo tocaba ya, ¿Y qué pero tocabas en lo Londres? que podía tocar, pues me acompañaba canciones, pero no estaba, yo no logré, eso tardé bastante en lograr eso. La guitarra era de momento, pues sí, para las chicas sobre todo, o sea, yo me acuerdo, vamos a ver, cantábamos, ¿tú no te acuerdas? Había las canciones populares, unos que empezábamos siempre... Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, al despedirme me muero. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pinto que alegre canta por las mañanas. ¿Eso para las chicas qué era? Eran canciones de tuna. Sí. Cuando yo me muera ya tengo dispuesto en el testamento que me han de enterrar, en una bodega al pie de una cuba con un gramo de uva en el paladar, A mí me gusta el pim 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 con la bota empinada para papá, con el pim 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 pim, con el pam para pam pam pam. Al que no le gusta el vino es un animal o no tiene un real. Lo mejor que me dio la música, porque yo, como fui la bohemia, fue la gente que conocí a través de la música. Gente que no hubiera jamás imaginado que pudiera conocer, de tantos países y de tantas razas y de todo. De momento ya, cuando fui a los que no tenía 17 años, cuando fui al campo de trabajo de Inglaterra, en mi primer viaje en el campo de trabajo éramos 110, 120 y había de todos los países. Yo en la tienda de campaña, que eran de 3 personas, nada más salir de Oviedo, que no había... Mis compañeros eran 3 camas, era un nigeriano y un malayo. Blanco, negro, amarillo. ¿Entiendes? Eso, nada más llegar. Y con ese y encima que me gustaba, con eso por delante ya dices, bueno, el mundo es muy bonito. Sí. Yo creo que la época de Sudamérica fue la que más te encasilló musicalmente. Vamos a ver con referencia a España, que es donde yo vivía. En España triunfaron durante mucho tiempo, yo me acuerdo, Jorge Negrete, el mexicano, por decir alguien. Jorge Negrete vino a Madrid, entonces lo primero que se conoció fue la música mexicana. Fueron los boleros, fue música mexicana. Pero aquí no entró nada ni de Venezuela, ni de Chile, ¿me entiendes? Fue México quien un poco quien tal, lo que se oía por la radio, y el bolero. Los boleros, que pueden ser mexicanos, pueden ser cubanos, tal. Y la música cubana, que también entró... ¿Qué autor te gusta cubano? Bueno, el son montuno, el son cubano, pues, pero es que aparte del son hay muchas cosas. Te digo, más que nada, y claro, los cubanos tuvieron la suerte, quiero decir, porque estaban cerca de Estados Unidos, y muchos que fueron allí a Estados Unidos, pues fueron los que... Y hubo 2 países de músicos que emigraron a Estados Unidos, que fue México y Puerto Rico. Puerto Rico tiene una música increíble. Claro, Puerto Rico entonces nos la habían quitado los americanos en la guerra y era de ellos, ¿no? Entonces estaban... Pero Puerto Rico tiene la plena, tiene...
La plena que yo conozco ni es de la China ni del Japón, porque la plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón, porque la plena bien sabrosona viene del barrio de San Antón. Unos dicen que es de Guayama y otros que es de Bayamón, pero la plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Yo vivía en el Havre, el norte de Francia, en Normandía. Y entonces yo era muy conocido en los cónsules de latinoamericanos, porque es un puerto importante, y fui el cónsul del Uruguay, que era ya mayor. Yo me acuerdo, era jovencito, tenía 20 y tantos y él tenía 60, le caí muy bien y salimos juntos, siempre andaba con él, y me dijo: Víctor, si un día quieres venir a Uruguay, ponte en contacto conmigo. Y pasaron varios años, y yo eso, y guardé y cuando llamé, que digo, hablé con él, digo, estoy a punto, tengo un barco que me lleva, no sé qué, y había conseguido porque mi ex esposa, que era francesa, trabajaba en la Compañía General Transatlántica, y entonces salió un barco del Havre con destino al Caribe para hacer un viaje de placer por allí, y que tocaba en La Guaira, en el puerto donde estaba mi madre, cerca de Caracas, en el puerto de La Guaira. Entonces fui en ese barco, mi madre estaba esperándome con mi tía y tal, y ya mi madre dije, estuve un mes con ella, me dijo, quédate aquí, y dice, no, yo quiero viajar un poco. Entonces de ahí pues fui bajando, fui a Ecuador, a Perú, estuve en Lima unos días, estuve en Santiago de Chile, y fui a ver al señor, al viejito de Montevideo, y ya a partir de ahí ya él se ocupó de mí, me presentó a gente del casino, y ahí empezó la cuestión, y yo me enamoré de Uruguay, claro. Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Su amor me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. El mejor momento para mí de eso fue cuando me despedí de Montevideo, que ya no volvería más, que yo ya tenía muchos amigos en el ambiente musical, y me hicieron una cena antes que ellos llaman cacharpaya. Cacharpaya viene de los indios. Cacharpaya es la cena de despedida que se hace a un amigo que se va. Me hicieron una cacharpaya. Y después fueron al muelle a despedirme, que salía de noche, y eso fue lo momento que me hicieran para mí. Que a mí me llamaban gallego, porque allí sabes que los españoles somos todos gallegos, sobre todo en el sur, tal, y me presentaban, me presentaba el dueño del local, y me decía, ahora va a estar Víctor Hugo, el gallego que toca folclore. La Catapulta fue una actuación en televisión española, en la 1. Yo en televisión vamos a ver, yo me acuerdo que era, ¿cómo se llama el presentador aquel? José María Íñigo. José María Íñigo, ya está. José María Íñigo, que veraneaba en Gijón, pues estaba ese verano, estaba ahí, me acuerdo que comí con él, y me dice, tienes que venir a Madrid, José María Íñigo.
qué pasa? Que a partir de ahí surgen otras cosas. Entonces me dijo, improvisa un blues. Entonces yo improvisé un blues y al poco tiempo recibí en Oviedo, que lograron mi dirección a través de Televisión Española y me contrataron para un sitio que para mí fue un honor ir allí, un concierto en Barcelona, en el Festival de Jazz de Barcelona, que era uno de los más importantes de todo. Entonces con Carmen McRae, con Just Bonneslaw, cuando me vi ahí anunciado el Festival de Jazz, que fue en el Palau de la Música, que es precioso por dentro, es un sitio, tocar en el Palau. Y yo creo que ahí fue un poco... yo sé que fue... Porque entonces el jazz estaba empezando, ¿no? Y de repente verme allí en un festival de jazz, pues dije, no, pues hay que seguir un poco con el jazz. Y ya más tarde en Madrid, pues iba alternando y después me dio por formar un cuarteto con los dos hermanos Ruiz de la Peña, una gran familia de músicos, de Luis Miguel y Andrés Ruiz de la Peña, Luis Miguel, que eran amigos míos, habían estudiado en el mismo colegio que yo, nos conocíamos desde el bachillerato. Y entonces formé el cuarteto Víctor Luque, que eran ellos dos, con trabajo, violín, guitarra y un baterista. Y entonces era un poco formando aquel grupo mítico de Francia que se hizo de Django Reinhardt, ¿no? O sea, un poco más o menos del estilo. Y ya, pues ya me quedé con la onda, como se quiere decir, y seguí con lo del jazz, sin dejar el folclore, me refiero a todo porque me gusta mucho también. Víctor, ¿y la época con Soledad Bravo y con Atahualpa Yupanqui, qué recuerdos tienes? Bueno, Yupanqui no le conocí en Madrid nada más. Soledad Bravo, yo fui su guitarrista durante tiempo, porque ya cuando vino a España me la presentó Jesús Quintero, porque el Loco de la Colina. Loco de la Colina, que iba mucho, que tuve una buena amistad con él. Hicimos una prueba y me dijo, y quedamos bien, y fue cuando, ¿entendés? Hicimos en varias ciudades españolas, y después ya fui con ella a tocar a Bélgica, a Holanda, a Argelia, y estuve con ella ya de guitarrista. Yo seguía con el jazz y cuando tenía galas con ella pues viajaba, venía un sustituto pianista a hacer lo de la guitarra y después para ella fue muy importante que hicimos nada menos que 15 días a diario en el Théâtre de la Ville en París, que eso fue lo importante para ella. Y bueno, yo lo llamo, todo esto para mí son aventuras musicales. Yo creo que esa frase que hay veces que en todos los idiomas existe, lo sé todo, je connais tout, I know everything y tal. No, afortunadamente morimos aprendiendo, afortunadamente. Porque si tú tuvieras constancia de que ya no puedes aprender nada, pues vale más que te mueras. Morimos aprendiendo. Y yo quiero morir aprendiendo. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento, una chilena me espera. Late el corazón contento, una chilena me espera. Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas, late el corazón contento, pues me espera una cuyana. Late el corazón contento, pues me espera una cuyana. Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba. Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Yo bailo la cueca en Chile y en Cuyo bailo la zamba. En Chile con la chilena y con la otra en Calingasta. En Chile con la chilena y con la otra en Calingasta. Vida triste, vida alegre, esa es la vida de arriero. Penitas en el camino y risa al fin del sendero, penitas en el camino y risa al fin del sendero. Viva la
chicha y el vino, viva la cueca y la zamba. Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda.